Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara. En Colombia, el día de ayer tuvimos las elecciones a la presidencia, la primera vuelta, y como estaba pronosticado, pues se dará una segunda vuelta el próximo 19 de junio. El panorama en la primera vuelta cambió un poco esta última semana. Algunas encuestadoras acertaron en los resultados, puesto que anunciaban que el candidato Federico Gutiérrez estaba teniendo cierto estancamiento y el candidato Rodolfo Hernández estaba teniendo un ascenso un poco, digámoslo de esta manera, un poco inimaginable para aquellas personas que estamos como involucradas en todo este tema de la política y que de alguna manera eh, creíamos que la política en el país era un poco tradicional, se estaba haciendo como hace 4 años a través de actividades como volanteo, pegar de micro perforados, llenar plazas públicas, asistir a los debates, bueno, todo esto a lo que los colombianos estamos un poco acostumbrados, pero que finalmente quedó de lado con el evidente paso de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. ¿Y esto por qué? Es porque Rodolfo Hernández no asistió a los últimos debates que realizaron los medios de comunicación, no lo vimos en plazas públicas, en eventos multitudinarios, no lo vimos, o a su equipo, no lo vimos mucho en las calles haciendo el ejercicio de repartir volantes, pegar microperforados, y bueno, todas estas actividades que se dan en torno a las campañas, pero sí lo vimos muy activo en redes como TikTok, Facebook, Instagram, y bueno, no digamos que mucho en Twitter, pero sí en estas otras redes donde hay un sector del país importante y que también hay un sector de jóvenes. Esa población a la que le es difícil llegar a algunos políticos distintos a los de izquierda. Vamos a mirar un poco los resultados. Viene de 4 años de hacer política, de promover estallidos sociales, de ser senador, porque Juan Manuel Santos introdujo una nueva ley o una reforma en la cual quien ocupaba el segundo lugar podía tener una curul
en el Senado y su vicepresidente en la Cámara. Pues hoy nosotros tenemos a Gustavo Petro de senador, pero más allá de ser senador, lo que vimos fue un activista político con ganas o a un candidato con ganas de llegar a la presidencia 4 años después de haber perdido las elecciones en el 2018. Este panorama es interesante porque quiere decir que Gustavo Petro o su discurso no le ha llegado a todos los colombianos a los cuales él esperaba llegarles. Gustavo Petro es un candidato que representa de alguna manera ese proyecto chavista o socialista al que los colombianos prácticamente cada 4 años le estamos diciendo que no nos interesa ese modelo en nuestro país. Él creo que pensó o sus colaboradores pensaron que inflando a el ingeniero Rodolfo Hernández para opacar un poco a Federico Gutiérrez, se aseguraba de alguna manera su paso a la presidencia, y yo creo que esto es una gran sorpresa para él porque no creía que iba a Rodolfo Hernández a obtener la votación que obtuvo con un esfuerzo político, vamos a decirlo de esa manera, tan mínimo como el que nosotros vimos a lo largo de esta contienda electoral. Rodolfo Hernández, literalmente sus campañas fueron digitales a través de las redes sociales, mientras Gustavo Petro invertía millones de pesos en publicidad, en salir a las calles, en colaboradores, en equipos, bueno, en un sinfín de estrategias propias de las campañas políticas tradicionales del país. Lo cierto es que no le fue a Gustavo Petro también como esperaba, porque estoy convencida que ellos suponían que iban a obtener por lo menos 10 millones de votos que les iban a asegurar en primera, como ellos decían o pensaban. Por otro lado, aparte de los resultados a nivel nacional, es importante analizar también otros resultados y son los del departamento de Antioquia, donde hubo una arrasada monumental por parte también cómo hay una voz de rechazo a través de las urnas en contra también de la administración de Daniel Quintero, quien ayer se le veía feliz, burlándose, y bueno, este tipo de payasadas que él suele hacer en redes sociales, pero en realidad es que aquí tampoco les fue bien. Al ingeniero tampoco, en realidad en este departamento el gran ganador fue Federico Gutiérrez,
Y en departamentos como la costa sucedió también algo interesante, y es que hubo un gran porcentaje de abstencionismo en la costa. Generalmente algunos analistas políticos afirman que se mueven mucho las maquinarias, y en estas elecciones el poder de la abstención en departamentos como La Guajira, donde Petro ganó como en un promedio de un 54%, solo votó el 32% del censo electoral. En el Chocó Petro también ganó, pero solo con un 72%, pero solo votaron en promedio un 41%, bueno, y así en la costa Caribe, quienes serán determinantes, hay que decirlo también, para lo que se logre en esta segunda vuelta a la presidencia. La va a tener muy dura Gustavo Petro, porque en la costa la gente no se decidió a votar masivamente por él, aunque allá ganó, pero no con los resultados tampoco que ellos esperaban. Ahora bien, analicemos un poco el discurso de Gustavo Petro, porque nosotros aquí hemos visto la faceta de un Gustavo Petro altanero, altivo, que ya se veía literalmente en la presidencia en una primera vuelta, y él decía que no iba a haber segunda opción. Los petristas estaban preocupados porque decían, bueno, si pasamos a una segunda vuelta con Federico Gutiérrez, tenemos que ser sinceros, el panorama es complejo, pero hay posibilidad por ese rechazo al establecimiento, al uribismo, a el gobierno de Iván Duque. Es posible que muchos electores de otros sectores como de Fajardo y del Ingeniero se fueran con Gustavo Petro, pero ellos no imaginaron este escenario, porque hay algo elemental, y es que, por ejemplo, si pasaba Federico Gutiérrez, nosotros no sabíamos si ese gran porcentaje que apoyó a Rodolfo Hernández se iba a ir con Federico Gutiérrez, pero hoy sí estamos convencidos que por lo menos un 99% de quienes votamos por Federico Gutiérrez nos vamos a ir con Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque vemos que es un voto antipetrista, al igual que un porcentaje de los votantes de Sergio Fajardo, de John Milton, pues obviamente, de Gómez también, y bueno, ya sabemos que esos votos segurísimos se van con Rodolfo Hernández en lugar de irse con Gustavo Petro, y las cuentas obviamente no le van a dar, porque el tercero después de Rodolfo Hernández con mayor votación es Federico Gutiérrez, y bueno, será determinante para el ingeniero este apoyo. Y que hay también que decir algo, y hay que ser vehementes en esto, y es que nosotros hoy tenemos la tranquilidad porque sabemos que si llega a ganar Rodolfo Hernández en 4 años, vamos a tener elecciones, mientras que con Gustavo Petro no sería así, pese a que tenemos muchas diferencias ideológicas y políticas con el ingeniero. Ante un escenario de este, pues por obvias razones nosotros nunca votaríamos por Gustavo Petro, porque representa un modelo fracasado, fallido, por el cual no le apostaríamos por una sencilla razón, y es que no entregaría el poder, destruiría el aparato productivo del país, violentaría la propiedad privada, realizaría reformas que nos llevarían a un declive total. Pero escuchemos el discurso de Gustavo Petro para que analicemos un poco. Llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia. Una invitación que les hago a toda esa comunidad que quiero tanto, la comunidad de Gabriel García Márquez, la de mis padres, las de mis abuelos, y Bogotá, ni se diga, mi ciudad, la que goberné. Cuentan en todo el resto del país nuestros contrincantes, no, es que es un mal administrador. Si fuera un mal administrador,
No saco el 50% del electorado bogotano. Si nos acompaña, si por el electorado bogotano fue. Vamos a hacer claridad sobre algo aquí, y es que obvio Bogotá es una ciudad mamerta porque es una ciudad que es de todos y no es de nadie, porque a la gente no le preocupa en realidad lo que suceda con Bogotá. Petro sí fue un mal administrador, tiene serios cuestionamientos en temas de corrupción, de expandimiento de la burocracia, un gran porcentaje de su plan de gobierno no funcionó. Le apostó supuestamente a la construcción de más colegios, de 56 si no me equivoco, y finalmente solo construyó 6, en fin, un fracaso total su administración allá, pero bueno, es una capital mamerta, eso es como los chavistas que les gusta aguantar hambre y lo hacen con gusto. Y bueno, sigamos escuchando. Seríamos presidente, lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné y que ha evaluado lo importante que sería para Colombia toda el que muchos de los ejes del gobierno que guiaron a la ciudad durante la Bogotá humana se vuelvan gobierno nacional. Allí, más otros municipios, la Amazonía toda que espera el rescate de la selva. Esta puesta en escena del discurso de Gustavo Petro es importante porque ahí vemos al hermanito del pacto de la picota, vemos a Francia con su familia, Gustavo con su familia, pero no vemos a sus principales aliados políticos como son Roy Barreras, Benedetti y otro mundo de lagartos que suelen acompañarlo a él y que suelen lamerle la suela de los zapatos. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque hoy Gustavo Petro sabe que los colombianos lo ven a él como el establecimiento. Saben que los colombianos lo ven como el político que recoge toda la clase politiquera del país. Nosotros conocimos y aquí hablamos de su presunta alianza con Enilce López, alias La Gata, quien cometió una serie de crímenes y delitos en un sector de la costa Magangue Bolívar y en una región importante que hay que aclararlo, como lo dijimos, se abstuvo de votar. Entonces, Gustavo Petro hoy yo pienso que va a querer desligarse un poco y ser vergonzante de esas personas que lo acompañan, pero demasiado tarde porque ya todo el país conoce acerca de sus alianzas políticas y alianzas cuestionables con todos estos personajes. Pero analicemos también el discurso, un fragmento del discurso de el candidato Rodolfo Hernández. Porque mientras los candidatos como Gustavo Petro y Federico tenían este escenario para dar su primer discurso después de la primera vuelta, miremos a Rodolfo Hernández lo que hizo. Vemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. Ahora entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. Bueno, ahí vimos a Rodolfo Hernández en la cocina de su casa, algo totalmente disruptivo, totalmente novedoso para en realidad lo que estamos acostumbrados los colombianos en el país frente a este tema de los discursos
de los pronunciamientos después de las elecciones, y es en realidad algo digno de estudiar, porque esto quiere decir que el electorado colombiano entró en una nueva era acerca de lo que le gusta en materia de comunicaciones y no de los políticos. Miremos que Rodolfo Hernández, mientras los candidatos todo el día estuvieron muy activos, pendientes como a los detalles de las elecciones, Rodolfo dijo que él se iba a dormir, que se iba a descansar, y veamos aquí un poco acerca de lo que compartieron y de lo que estuvo haciendo él durante todo el día. ¿Usted no quiere la cerveza en un vaso, papá? No tenía. ¿Se lo traigo? Mire la risa de las cartas. Pero usted empacó esto. Así estuvo Rodolfo Hernández el día de ayer en las elecciones, en su finca, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, relajado, despreocupado por los resultados, pero unos días antes él tenía la firme convicción de que pasaría segunda vuelta, como efectivamente sucedió. Y bueno, es algo en realidad que sorprende, porque la política colombiana es muy tradicional y ya vemos a lo que estamos emigrando. Adicional a eso, también es importante de estos resultados recalcar algo, y es que se ha dicho mucho que con Rodolfo Hernández se acabó una era del uribismo, de los gobiernos de Álvaro Uribe, porque una de las narrativas falsas construidas por parte de la izquierda es que Álvaro Uribe ha gobernado desde el 2002 el país, y es algo totalmente falso. El presidente Álvaro Uribe terminó su periodo presidencial en el 2010, luego ingresó Juan Manuel Santos, todos sabemos ya qué sucedió con Juan Manuel Santos, 2 periodos de este personaje. En el 2014 finalizó el primer periodo de él, y sabemos que el presidente Álvaro Uribe salió con un candidato propio que era Oscar Iván Zuluaga. Luego vino todo este tema del montaje del hacker, y bueno, finalmente se reeligió Juan Manuel Santos, posteriormente se eligió a Iván Duque, pero ya los colombianos sabemos que Iván Duque gobernó totalmente alejado de las bases del uribismo del presidente Uribe, gobernó incluso con las mismas personajes de izquierda que terminaron dañando su imagen y la imagen del presidente Uribe, y el presidente Uribe sin tener ningún tipo de injerencia en este gobierno. Esa es la realidad, pese a lo que la izquierda ha querido mostrarle al país. Entonces, hoy la izquierda se define entre una disyuntiva, porque por un lado hay quienes dicen que el uribismo se acabó, como lo vamos a ver ahora que lo afirmó Gustavo Bolívar, mientras otros, incluido Gustavo Petro, su jefe, quiere relacionar a Rodolfo Hernández con el uribismo. Entonces, al fin, ¿el uribismo se destruyó o el uribismo ahora le sirve con la narrativa de que sigue detrás de Rodolfo Hernández y de todo este tema electoral? Yo sí quería que pasara Rodolfo Hernández, o sea que hoy mi celebración es doble, porque por un lado hemos ganado las elecciones, nunca la izquierda había ganado unas elecciones, hoy hemos ganado con 2,5 millones de votos sobre el segundo puesto, y lo segundo, pues que ya nos deshicimos del uribismo. En mi caso lo celebro muchísimo, porque saber que Duque con todo su poder, que Uribe con todo su poder y que Fico con todo su dinero, que invirtió muchísimo en esta campaña, no haya pasado a segunda vuelta es un fracaso rotundo ya de ese modelo, que ojalá Colombia lo entienda, se demore en volver a reproducir. Aquí lo curioso es algo, y es que el que mayor dinero le invirtió a las campañas, según el Consejo Nacional Electoral, fue Gustavo Petro, no fue Federico Gutiérrez. 1, 2, hoy Gustavo Petro es el establecimiento
representa el establecimiento, representa finalmente a eso a lo que los colombianos le dijeron no en primera vuelta. Representa las alianzas politiqueras con esos que han desangrado algunas regiones del país, con los corruptos, con aquellos a los que Gustavo Petro les ha dicho vengan a mí, a los paramilitares, grupos al margen de la ley. Bueno, en fin, Gustavo Petro, yo creo que literalmente le ha hecho falta venderle el alma al diablo para ganar estas elecciones, pero ya vemos que se va a quedar como el eterno candidato. Gustavo Bolívar afirma esto, pero hoy el petrismo salió indignado, llorando, diciendo que Rodolfo Hernández es el candidato del uribismo. Entonces es un poco contradictorio. Pero además de eso están bastante violentos los petristas y vamos a ver un pequeño fragmento de una que en realidad incluso dijo que los que votaron por Rodolfo Hernández merecían que los metieran a un calabozo y les pusieran una bomba. ¿En serio, Colombia? ¿En serio casi 6 millones de personas, estos grandoles hijos de puta, fueron a hacernos otra vez lo mismo de hace 4 años, ir a votar por un tipo pedante, vulgar, un tipo que esclaviza a la mujer, que no fue un hijo de puta debate, que no tiene un plan de gobierno serio? Es que deberían de verdad, no sé, meterlos a todos en una sola bodega y meterles una bomba, hijo de puta. La indignación, el amor y la paz que profesan los petristas es en realidad algo también digno de estudios, porque estos hablan de golpear a la mujer y en fin de una cantidad de barbaridades, pero les encanta ser agresivos, les encanta ser violentos, anular por cualquier medio a aquellos que no piensan como ellos y bueno, de alguna manera también representan mucho a lo que es su jefe, Gustavo Petro, puesto que él utilizó las armas para imponer sus ideas. Lo cierto es que Gustavo Petro no va a ser el presidente de los colombianos. Lo cierto es que Colombia sí se ha diferenciado del electorado en América Latina. Lo cierto es que los colombianos una vez más le vuelven a decir no a ese modelo fracasado llamado socialismo, progresismo o como lo quieran disfrazar. Lo cierto es que los colombianos el próximo 19 de junio una vez más van a decirle al señor Gustavo Petro que puede seguir siendo el candidato eterno del país y que bienvenido de nuevo al Congreso porque va a ser senador, pero nuestro presidente jamás. Esto es lo que hoy nosotros tenemos en el país. Sí hay que salir a votar por Rodolfo Hernández, sí hay que hacerle un control político efectivo y contundente a Rodolfo Hernández cuando llegue a la presidencia, porque aquí tampoco nos podemos acomodar de forma tibia a decir que hay que aplaudirle todo porque nos sacó de este lío. No, los principios, las convicciones y las ideas se tienen que permanecer o tienen que permanecer firmes en cada uno de quienes creemos que la libertad, la propiedad y la vida son los derechos fundamentales de los colombianos, más allá de cualquier retórica y de cualquier demagogia que esté instaurada en cualquier personaje que nos dirija o que dirija la nación. Esta en realidad es lo importante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta es La Otra Cara. No olviden suscribirse y estaremos toda esta semana hablando sobre el panorama político de nuestro país. Gracias a quienes se conectan.